¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar nuevamente, como lo hemos hecho cada domingo. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor a mis queridos amigos, familiares y que nos van a estar viendo o sintonizando a través de sus pantallas, a través de sus celulares o de su laptop. Ahí disponga su corazón. Para mí es un gusto y un honor de parte del Señor estar aquí nuevamente para compartir su hermosa palabra. Dios nos rescató de una vida sin sentido, la cual llevábamos hace muchos años, y ya nos alcanzó el Señor y ahora nos tiene aquí sirviéndole, y una manera de servirle es predicar su palabra, y aquí estamos como lo hemos hecho cada semana. Y como si usted nos ha estado siguiendo, nosotros estamos compartiendo una serie que le hemos titulado Dispuestos al Cambio, y vamos a continuar con esta serie de Dispuestos al Cambio, y hoy traigo un tema que le he titulado La obediencia es la clave para vivir llenos de gozo. La obediencia es la clave para vivir llenos de gozo. La obediencia a Dios, la obediencia al Padre Celestial. Y yo quiero llevarles a la palabra de Dios, y yo quiero que me acompañe allí en su casa, tome su Biblia y vaya conmigo a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Si ya usted lo tiene ahí en su mano, vamos a darle lectura, vamos a dar un tiempecito para que usted busque allí en sus Biblias. Y yo quiero que usted tome su Biblia, porque yo quiero que usted corrobore que lo que le estoy predicando, que lo que le estoy compartiendo en esta tarde es la palabra de Dios. A mí me gusta compartir de esta manera. Yo le enseño a las ovejas de Resplandece Ramos Arizpe que ellos busquen, que ellos apunten. Si usted también tiene la oportunidad, apunte estas citas y profundícelo. Ya terminando este sermón, profundice en la palabra de Dios, escudriñe la palabra, porque así nos dijo el Señor Jesús, que escudriñemos las Escrituras, porque allí tenemos la vida eterna. Y por eso yo le insisto que usted siempre tenga su Biblia ahí en su mano. Si usted ya es cristiano, y si usted no es cristiano todavía, no tiene una Biblia, bueno, pues igual nos puede poner allí su comentario, y requiere una Biblia, quiere que le obsequiemos una Biblia, con todo gusto lo podemos hacer. Nada más pónganos ahí su comentario, su teléfono, y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Subraye esta frase, esta palabra, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Leímos hasta el 12, era hasta el 11, pero bueno, gloria a Dios, ya nos tocaba compartir un versículo más, amén. Y yo quiero compartirle, como les decía en un principio, el tema que le he titulado La obediencia es la clave para vivir llenos de gozo. Pregúntese usted,
¿Usted vive lleno de gozo o usted vive una vida sin sentido? Una vida que no le encuentra el sabor. Tal vez usted ha pensado o se ha preguntado en alguna ocasión de su vida: ¿a qué vine al mundo? ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué, a pesar de que tengo logros, a pesar de que he alcanzado mis metas que me he propuesto, o he hecho como yo he querido, o he vivido como me ha placido, ¿por qué no tengo gozo? Y vamos a ver a través de la Escritura, hermanos, cómo vamos a obtener ese gozo, porque tal vez usted lo ha buscado de diferente manera o en otro lugar, menos en el lugar indicado. Y yo quiero compartirles a manera de introducción cómo María, la madre de Jesús, quizá nunca antes había visto a Jesús hacer un milagro. La Biblia no lo menciona, entonces si la Biblia no lo menciona es porque no había presenciado ningún milagro de parte de Jesús. Pero María sabía muy bien que Jesús era el único que podía hacer algo para ayudar en esta situación que estaban enfrentando en esas bodas. María le comunica la embarazosa situación a Jesús, a su hijo, y le dijo: no tienen vino, le dice ahí en la palabra de Dios, dice: no tienen vino. Y es de comprender o es de entender, hermanos, que María, al conocer el poder y la generosidad de su hijo, esperaba que Jesús hiciera algo para sacar del apuro a los novios. Ella sabía muy bien que el único que podía hacer algo era Jesús, por eso le dice: no tienen vino. Es posible que el novio estuviera muy preocupado ya a estas alturas de la boda por esta situación, que no había vino, y estaba tratando de hallar vino en alguna parte. Pero María se dirige a la fuente misma de todo, se dirige a Jesús. Ahora tenemos que tener en claro que el tipo de vino que fue usado, y quiero aclararle un poco esto, que el tipo de vino que fue usado en esta boda no fue el tipo de vino que conocemos hoy en día, que la gente consume hoy en día, que está adulterado, que está lleno de químicos. Este vino que hacían era un jugo delicioso hecho de uva, y era una vergüenza que les faltara ese vino delicioso en esas bodas. Quizá a usted le ha faltado también algo últimamente en su vida. ¿Qué le ha faltado? Usted lo sabe, usted y Dios lo saben. Siento que me hace falta algo en mi vida, como en esta ocasión a estos novios les faltaba algo muy importante en su boda. Tal vez a usted le hace falta algo importante y tu corazón está vacío, no hay gozo en tu corazón y no hay amor en estos momentos. Tal vez te sientes desesperado, desesperada, tal vez te sientes desamparada, tal vez hasta te has preguntado: ¿dónde está Dios para conmigo? Pero Dios siempre está dispuesto, Jesús siempre está dispuesto a escuchar, y Él ve nuestras necesidades. Jesús ve tu necesidad, cualquiera que sea. Él quiere bendecir tu vida con un milagro también. Él puede hacer ese milagro que tú necesitas. Por eso en esta tarde yo quiero compartirles al menos tres puntos claves para vivir llenos de gozo. Y el primero de ellos es: si tú estás dispuesto a este cambio, tú tienes que estar dispuesto, porque de eso se trata nuestra enseñanza o nuestra serie que estamos compartiendo, dispuestos al cambio. Tú tienes que estar dispuesto a esto. Si tú quieres vivir llenos de gozo, tú tienes que reconocer primero lo difícil de la situación que estás enfrentando y comunicárselo a Jesús. Allí en el versículo 3, vaya conmigo ahí, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Primero reconoció lo difícil de la situación. María reconoció la situación embarazosa que estaban enfrentando los novios. ¿Y qué hizo primero? Se lo comunicó a su hijo, se lo comunicó a Jesús. Tú tienes que identificar primero lo difícil que está tu situación. Tú tienes que analizar cómo está tu vida. Tú tienes que reconocer: mi vida está vacía, mi vida está destruida, mi matrimonio está a punto del fracaso, mi economía está por los suelos, o no tengo trabajo, hay enfermedad, hay alguna situación difícil en mi familia. Eso es lo primero, es el primer paso que debemos dar. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo la mamá de Jesús. Se lo comunicó a Jesús. No tienen vino, le dice. Reconoce que tú no puedes con tus problemas.
Tú solo no vas a poder con tus problemas. Tú no vas a poder salir adelante si tú no le confías al Señor tus cargas, tus necesidades, tus aflicciones que estás enfrentando. Por eso es necesario, mis queridos amigos, hermanos, que debemos reconocer. Si tú quieres vivir lleno de gozo, reconoce primero que lo que estás enfrentando es difícil, que tus fuerzas se han acabado, que tú necesitas de Jesucristo, como lo reconoció María en este momento, en esta situación que estaban enfrentando. Esto nos enseña, esta palabra o este pasaje nos enseña que debemos preocuparnos también por las necesidades y los problemas de nuestros amigos. Porque María vio que no había vino en esa boda y le dice a Jesús: no tienen vino. ¿Qué le falta a tu familia? ¿Qué le falta a tus amistades? ¿Qué le falta a la gente que te rodea? ¿Qué le falta a las personas que tú amas? Tienes que ver por las necesidades de aquellos que te rodean, porque ellos vieron la necesidad que enfrentaba esta familia o este matrimonio que recién se estaban casando. Ellos dijeron, ellos vieron la necesidad que había, y tú tienes que ver la necesidad a tu alrededor. No te hagas de la vista gorda, no te hagas de oídos sordos cuando te escuchas el clamor de la gente, cuando la gente llega y dice: es que no sé qué hacer. Porque Dios pone a las personas en tu camino. Dios pone a las personas con necesidad. Incluso te los vas a topar y tú les preguntas, les saludas. A mí me ha tocado, yo les saludo a la gente: ¿cómo estás? Y dicen: bien. Pero cuando sigues en esa charla, después te dicen: es que mira, la verdad, no estoy tan bien. Estoy pasando por una situación difícil, mi matrimonio se está destruyendo, o estoy a punto de divorciarme, o mis hijos ya no sé qué hacer con ellos, andan en rebeldía, andan en el alcoholismo, andan en la prostitución, o andan en la drogadicción. Entonces ahí es donde tú dices: esta persona tiene esta necesidad. Esta persona necesita de Jesús. Entonces ahí es donde usted, como cristiano, como conocedor de la palabra, le va a decir: mira, yo te voy a presentar al dador de vida, al hacedor de milagros, a Jesucristo. Jesucristo fue el que cambió mi vida. Él restauró mi matrimonio, Él restauró mi adicción, me sacó de la adicción donde yo me encontraba, y yo he visto cómo Cristo ha actuado en jóvenes, en hombres y mujeres, que los ha rescatado del alcoholismo y de la drogadicción. Entonces Jesús lo puede hacer contigo. Ahí ya estás viendo la situación que está enfrentando esa persona. También tenemos que ver en nuestros propios problemas como el de nuestros amigos. Es nuestro deber y es una señal de gran prudencia acudir a Jesucristo en oración, conducir a esa persona a que busque del amor de Cristo, a que busque del poder de Cristo en su vida. Pero primero tenemos que reconocer el problema o la necesidad que estamos enfrentando y llevarlo a los pies del Señor, exponérselo al Señor, enseñarle a la gente, a aquella persona que tiene necesidad, enséñale, predícale de Cristo, porque Romanos capítulo 10, versículos 9 en adelante dice: ¿y cómo conocerán o cómo invocarán a aquel que no conocen? La gente, ¿cómo va a invocar el nombre de Cristo si no lo conocen? Y sigue diciendo ahí en Romanos: ¿y cómo lo invocarán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay nadie que los envíe? Y usted ha sido llamado, ha sido rescatado de su vana manera de vivir, o hemos sido rescatados. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. Hoy en día, la gente que tiene necesidad. Identifica tu problema, identifica la problemática que está enfrentando las personas. Ayúdales, extiéndele tu mano y preséntale a Jesús. Así lo hizo María, identificó el problema y expuso la situación en manos de Jesús. Dejó la situación en manos de Jesús. Número 2, usted tiene que reconocer, si usted quiere vivir o llevar una vida llena de gozo, usted tiene que reconocer que Dios nunca va a obrar conforme a tu voluntad ni a tu tiempo, sino a la voluntad de Él y a los tiempos de Él.
¿Quieres vivir lleno de gozo? En esta boda que estaban celebrando, pues había gozo, había felicidad. Usted sabe que cuando hay una boda, la gente se goza, la gente está feliz, está contento. Todos están compartiendo la felicidad de los novios, tanto del hombre como la mujer. Las familias, y dicen, no, pues qué bueno, te felicito, gloria a Dios, y que sean felices, les deseo lo mejor. Hay gozo, hay alegría, comparten todos juntos ese gozo de esa unión que se está llevando a cabo. Pero llega el momento que se acaba el gozo también, porque falta algo, faltaba el vino. Pero tú tienes que reconocer, ¿sí? Ya le llevaste la situación al Señor, ya reconociste el problema, se lo pones en las manos del Señor. Señor, lo dejo en tus manos. Pero para que esto se cumpla, tienes que reconocer que nunca va a obrar Dios conforme a tu voluntad o a nuestra voluntad, ni en tu tiempo, sino en los tiempos de Él. Vaya conmigo al versículo 4. Dice el versículo 4: Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? María le dice, no tienen vino. Y Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le pregunta, es un cuestionamiento que se oye duro. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Basta con que le expongas humildemente tu caso a Jesús. No intentes imponerle tu voluntad. Ve a Jesús con humildad y no quieras que se haga tu voluntad. Por eso Jesús le dice, primero María le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. A Jesús hay que llegar con humildad. No hay que darle órdenes. Porque la respuesta de Jesús se oye duro, parece dura y áspera, como una reprensión. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María muestra su impaciencia como en Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 48 y 49. Ahí nos muestra la palabra de Dios cómo María ahí mostró impaciencia. Dice en el versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que necesitaba estar en las cosas de su Padre, del Padre Celestial. Pero María ahí mostró una angustia, una desesperación, una impaciencia. Por eso cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, ahí nuevamente le dice María a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué tu padre y yo estamos angustiados? Y Jesús le contesta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No seas impaciente con Cristo. No te impacientes, espera en los tiempos de Dios. No tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Usted cree que Jesús no sabía que ya no tenían vino? Él lo sabía, Él sabe muy bien, Él conoce tus necesidades. Pero no es con esa actitud de impaciencia como vamos a ir correctamente a los pies de Cristo y decirle, Señor, necesito. Es con humildad. María se olvida de que Jesús tenía que hacer cada cosa en el momento preciso que el Padre le indicare y no podía permitir que nadie, ni su madre, podía interferir en los planes de Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo María se impacienta. María se olvida de que Jesús también sabía la necesidad de los novios.
y que Jesús tenía que hacer cada cosa en el momento que Él considere necesario, hermano. Él sabe cuándo va a contestar tu petición. Él sabe cuándo va a ser el milagro que tú necesitas. No es cuando tú le digas. No es cuando tú le quieras torcer el brazo y decirle, o me haces el milagro o ya no sigo orando. O me haces el milagro o ya no sigo leyendo la Biblia. O me haces el milagro o ya no voy a la iglesia. Jesús no actúa así. Jesús espera que vayas con humildad. Tú tienes que reconocer que nunca va a ser en tus tiempos ni a tu manera, sino a la manera de Dios y a los tiempos perfectos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque yo veo comentarios de personas cuando otras personas o las amistades de esta persona está enfrentando una situación difícil, está en una enfermedad y lo primero que le dicen, no, pon todo en manos de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos, pero se desesperan. Pero es que Dios no me contesta, es que no sano, es que no veo mejoría, o mi esposo no cambia, cada día es peor, o mi esposa cada vez se comporta de la peor manera, o mis hijos están más en rebeldía. Entonces, ¿qué sucede? Están manipulando los tiempos de Dios. Dios está obrando, pero primero quiere obrar en tu corazón. ¿Qué dice? Por eso no te contesto todavía, porque eres impaciente. Quieres que se hagan las cosas a tu manera. Por eso no es de extrañarnos el hecho de que después de esta reprensión que le hace a María, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Después de esta reprensión, hermanos, Jesús hace el milagro, ya que esto nos sirve y nos enseña dos cosas que yo al menos encuentro en este pasaje. Nos sirve para confirmar primero la fe de sus discípulos, porque allí estaban sus discípulos. Allí en el versículo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 2, dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos vieron ese milagro, así como lo vio María. Entonces, cuando Dios obra un milagro, es para que usted, como discípulo de Jesús, le confirme su fe. Pero va a ser en los tiempos de Dios, va a ser en los tiempos de Jesús, no son en tus tiempos. Porque tal vez no estás preparado para recibir ese milagro, porque eres impaciente, porque quieres hacer tu propia voluntad y le dices a Dios, ya Señor, es hoy o mañana, ya quiero que me sanes, o ya quiero que me vaya bien en mis negocios, o quiero que me vaya bien en mi trabajo, o quiero que mis hijos cambien, quiero que mi esposo cambie, o mi matrimonio se restaure. Pero no va a ser en tus tiempos. También este principio nos enseña cómo Jesús esperó a que la necesidad llegase hasta el extremo. Esto nos enseña que el momento extremo para el hombre es el momento propicio de Jesús para glorificarse Él. Cuando la situación ya se fue al extremo, cuando tú dices, ya, esto es el acabose, ya no puedo más. Esto no puede seguir así, hasta aquí llegué. Mi matrimonio está destruido. Mis hijos ya se perdieron. Mi economía está por los suelos, ya no tiene remedio. Ya no hay nada que hacer. Esto que hizo Jesús, ¿por qué se esperó? ¿Por qué la reprensión y por qué hizo el milagro después de que dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero después hizo el milagro. O sea, te dice, espera, no es en tu tiempo. Aprende a ser paciente. Quiero confirmar tu fe. Quiero confirmar si no recibes ahora, en este momento, sigues confiando en mí, sigues clamando y sigues creyendo y teniendo esa fe como en un principio. Pero a veces no recibimos lo que le pedimos a Dios y nos desesperamos.
Pero cuando Dios espera hasta el último momento, cuando te lleva hasta el extremo, es para glorificarse Él. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículos 9 y 10 de segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y me ha dicho Dios, dice el apóstol Pablo, dice que respecto al problema o la situación que estaba viviendo, a la enfermedad que estaba padeciendo, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice que ¿qué hacía el apóstol? Se gozaba en las debilidades, en afrentas, dice, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte, porque ahí es donde actúa el poder del Señor. Ahí es donde entra la gloria de Dios. Él permite que lleguemos hasta el extremo de decir, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces dice, ahí voy a actuar para glorificar mi nombre, para que tú me glorifiques, para que tú le digas a Jesús, gracias Padre, porque sin ti no sé qué hubiera hecho. Sin ti, Señor, no hubiera sanado. Acuérdese qué hizo Jesús en su vida, qué ha hecho Jesús en su vida, de qué lo sanó, de dónde lo rescató, cómo estaba su vida. Llegó un momento en que usted llegó a pensar o a decir, voy a perder la vida. Estoy en el hospital o estoy postrado en la cama de mi casa. Y esta enfermedad, sé que no sé cómo hacerle. Solamente Dios puede sacarme de esto. Y Dios lo sacó de eso. No se olvide, glorifique a Dios. Dele la gloria y testifique de lo que Jesús hizo en su vida. Por eso Dios permite que lleguemos hasta esos extremos. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Jesús. Por eso Jesús sabía muy bien esto, para enseñarnos estas lecciones. La hora o nuestra hora de recibir el milagro llega cuando nos vemos reducidos al máximo aprieto y ya no sabemos qué hacer. Tal vez tu situación está en este momento así. Tal vez tu matrimonio está muerto. Así como le sucedió a las hermanas Marta y María cuando su hermano Lázaro enfermó gravemente y murió. Y le mandaron a avisar al Señor todavía cuando estaba enfermo, todavía no moría. Y el Señor se ocupó en otras situaciones, no llegó, no lo hizo por negligencia, no lo hizo porque no los amara. Dice la palabra de Dios que amaba mucho a esa familia. Amaba a Lázaro, era su amigo. Y cuando llega a la casa de Marta y de María, dice que salieron llorando a recibir al Señor junto con los discípulos. Y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde le pusieron?, le dice el Señor. Y le dice, Señor, pues está en la tumba, pero ya apesta, dice la palabra de Dios, y agide. Porque ya tenía 4 días que había muerto. Dice, ya apesta. Tal vez tu situación ya apesta. Tal vez tu matrimonio ya apesta. Tú dices, ya apesta, ya murió, ya no tiene solución. Y le dijo el Señor Jesús a las hermanas, a una de las hermanas le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así le dijo el Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y le llevaron a la tumba donde habían puesto a Lázaro. Y Jesús le ordenó a Lázaro, le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él va a hacer lo que tú necesitas. Pero no solamente lo busques por un milagro, busca a Jesús. Arrepiéntete, busca a Jesús, entrégale tu vida. Porque lo demás te será añadido, dice la palabra de Dios.
Porque mucha gente busca primero las bendiciones, busca primero los milagros y no busca el reino de Dios y su justicia. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido, dice la palabra de Dios. Entonces busca a Jesús, reconoce que Dios va a obrar en tu situación, en tu vida, conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. No le digas, no vayas a Él para que te digas, para que Él te conteste y te diga, ¿qué tienes conmigo? No es el momento de glorificarme en tu vida, no es el momento de hacerte ese milagro. Yo sé cuándo te lo voy a dar, yo sé cuándo te voy a contestar, porque yo conozco tu corazón, sé que todavía tienes que cambiar muchas cosas en tu corazón. Tal vez por eso no has recibido lo que le has pedido, porque has querido manipular a Dios, y a Dios no se le manipula, a Dios no se le ordena. A Dios se llega con humildad y se espera su perfecta voluntad. Número 3. Para que lleves una vida llena de gozo, reconoce que a pesar de la reprensión, Jesús siempre te va a sacar del problema. Versículo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice ahí en el versículo 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Tú tienes que reconocer. ¿Quieres vivir lleno de gozo? Reconoce que a pesar de que Jesús a veces te reprende, tal vez estás pasando por esta situación por una reprensión del Señor. Dios permite muchas veces que pasemos por estas situaciones, por enfermedades, lo permite, porque es una reprensión hacia nuestras vidas. ¿Cómo hemos vivido lejos de la voluntad de Dios? Tal vez has tomado decisiones personales, y esas decisiones, dice Dios, ok, esas decisiones que tomaste van a traer consecuencias a tu vida. Y ahí estás enfrentando y estás viviendo esas situaciones. Tal vez fumaste toda tu vida, durante 20 años, 30 años, a la edad que tienes, tal vez has fumado por mucho tiempo y te ha dado una enfermedad. Dios no tiene la culpa, pero a veces permite, ya es justo. ¿Para qué? Para llamarte la atención. Porque cuando tú estás postrado, la gente cuando está postrado en una cama de un hospital o en su casa en una cama con una enfermedad, de esa manera se acuerdan de Dios, de esa manera claman a Dios. Pero tú tienes que reconocer que a pesar de que vino esa reprensión, Jesús siempre te va a sacar del problema. Versículo 5, y le dice: hagan todo lo que Él les dijere. En la Nueva Traducción Viviente dice: hagan lo que Él les diga. María dijo: hagan lo que Él les diga. María no llama la atención hacia ella misma. María no dice: hagan esto. No, ella reconoce que solamente Jesús era el que podía hacer ese milagro, y no llama la atención para ella misma. No dicen: háganlo porque yo lo digo. No, hagan lo que Él les diga. Ella se dirige hacia Jesús. Jesús es el único que puede salvar, y es el único que puede sacar de todos los problemas al que se acerca a Él con sinceridad. Nadie más lo puede hacer. Por eso no lo hizo María. Si María hiciera milagros, ¿por qué no hizo ese milagro? Ella se dirige a Jesús y le dice a la gente que estaba ahí, a los invitados de esa boda, les dice: hagan lo que Él les diga. Tú tienes que hacer lo que Jesús te dice. No hagas lo que tú dices o lo que tú piensas, porque no es así. La palabra está llena de indicaciones de que debemos de hacer la voluntad de Dios por nuestro bien, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe que nosotros tenemos fallas, porque Él sabe muy bien que nosotros tenemos límites, y Él no tiene límites. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Por eso te dice: no hagas esto, porque quiere evitarte sinsabores en tu vida. Quienes esperan el favor de Jesús deben estar dispuestos
a cumplir sus órdenes. Si tú esperas un milagro de Jesús, anhelas un milagro o un favor de Jesús, debes estar dispuesto a cumplir sus órdenes. Porque analiza tu vida, tal vez está así, porque no has estado dispuesto a vivir o cumplir la voluntad de Dios. Has vivido bajo tu voluntad. Has hecho lo que a ti te place. Pero si tú quieres vivir una vida o llevar una vida llena de gozo y quieres el favor de Jesús, quieres un milagro de Jesús, tienes que estar dispuesto a ese cambio, dispuesto a cumplir las órdenes de Dios. Es un cambio literal, es un cambio radical en nuestras vidas. Antes tomabas decisiones o tomábamos decisiones conforme a nuestra voluntad. Ahora vamos a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo queremos el favor de Dios si no estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos? Porque la palabra de Dios te dice que perdones, que ames a tu prójimo, que ames a tu enemigo y que lo perdones. Aquel que te ofendió, si alguien le ha hecho un mal a usted, ¿ha perdonado a esa persona a usted? Pero si no lo has hecho, ¿cómo esperas el favor de Dios si no obedeces? Y luego llevas esa carga. Dices, no sé por qué vivo así. Pues llevas esa carga innecesaria de la falta de perdón. Es más, no te has perdonado ni a ti mismo. Y tú tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Vaya conmigo ahí rapidito a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Fíjense lo que dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué difícil es cumplir. Pero queremos milagros, pero queremos los favores de Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no obedecemos las órdenes del Señor. Y Jesús está dispuesto siempre a sacarte del atolladero, sacarte del problema. Pero ¿cómo se logra eso? Haciendo todo lo que Él dice. ¿Qué dice ahí el versículo 5? Hagan todo lo que Él les dijere. Hagan lo que Él les diga. No lo que dice la ciencia, no lo que dice la gente, no lo que dice la comadre, no lo que dice el amigo. Es lo que dice Jesús. ¿Quieres ver milagros poderosos en tu vida? ¿Quieres llevar una vida de paz? Haz lo que el Señor te dice. El Señor Jesús no quiere que usted pase vergüenzas en su vida por no tener bastante gozo, paz y amor, porque Él ha prometido que el que creyere en Él no será avergonzado. Eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 9, versículo 33. Ya no vivas una vida llena de mortificaciones, llena de problemas, que a veces no le encuentras la solución. Para Dios no hay nada imposible. Tú no encuentras solución a tu vida o a tu situación, pero Jesús sí tiene la solución. En este caso, en esta boda, no encontraban la solución. No había vino. Se les acabó el gozo. Había un problema allí. Pero ellos hicieron lo correcto. María le quiso de dar órdenes a Jesús, y Jesús le dijo, no es así. Ya vimos que no es así como nos debemos dirigir al Señor. Es con humildad. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Busque a Jesús con humildad. Reconozca su problema y póngalo en manos del Señor. Y después reconoce que a pesar de que muchas veces te ha reprendido el Señor o nos ha reprendido el Señor, Él al final de cuentas sale a nuestro encuentro y nos dice, no te preocupes, yo te voy a dar la solución que tú necesitas.
Yo sí tengo el poder para sacarte adelante. Yo sí tengo el poder para hacer ese milagro que tú anhelas. Pero no va a ser en tu tiempo, va a ser en mis tiempos. Ningún cristiano puede esperar vivir una vida de gozo si no permite que Dios le llene con su Espíritu Santo todos los días. Permítale al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Llénate de la presencia de Dios. Llénate del Espíritu Santo para que vivas una vida llena de gozo. Quizá usted que me escucha o estará viendo esta transmisión no es cristiano. Y tal vez pueda decir, bueno, lo que le está diciendo es para los cristianos. Pero quizá tu vida es aburrida. Usted también puede y debe obedecer el mandato de Jesús. Ven a Él en esta tarde y llénate de su presencia. Porque Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tal vez tu vida ha sido monótona, tal vez tu vida ha sido aburrida, tal vez no le encuentras el sentido. Has probado de todo, has probado o has querido llenarlo de alcohol, de drogas, de placeres que te ofrece el mundo. Y aún así te preguntas: ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo gozo? Hoy es el momento que Dios te está diciendo: ven a mis brazos. Deja que yo haga el milagro en tu vida. Deja que yo obre en esas tinajas de agua para convertirlo en vino y que haya gozo en tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y tú no le encuentras el sentido a tu vida. Tal vez hasta has dicho: es que esto no es vida. Pero es necesario que reconozcas que necesitas a Jesús. Obedece lo que te ha dicho Jesús. Obedece la palabra de Dios. Obedece la voluntad de Dios para que puedas vivir una vida de gozo. Los sirvientes, vemos aquí en la palabra de Dios, le obedecieron completamente. No dice en la palabra que hayan llenado las tinajas a medias o casi llenas. Le obedecieron porque le dicen: llenen las tinajas. Y los llenaron hasta el tope. Hubo obediencia. No dijeron: no, pues dice que lo llenemos, pero no tengo ganas, le echo poquito. Lo echo hasta la mitad. Hubo obediencia. Los sirvientes cumplieron el mandato del Señor Jesucristo. Les dijo: llenen las tinajas, y lo llenaron. La obediencia hacia el Señor Jesús trae gozo y bendiciones. Ellos obedecieron, hubo obediencia. Por eso nuestro tema es este: dispuestos al cambio. La obediencia te lleva a experimentar gozo y un cambio radical en tu vida. Este milagro se llevó a cabo instantáneamente. Dice el versículo 8. Vaya conmigo al versículo 8. Dice: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Fue un milagro instantáneo. Sáquenlo ahora. Él hizo el milagro y el milagro fue al instante. Lo mismo puede hacer Jesús ahora con su vida sin siquiera una sola palabra. Solamente ábrale su corazón. Allí en su mente dígale: Señor, te necesito. Él conoce su pensamiento y Él conoce las intenciones de su corazón. Él sabe cuando usted es sincero. Así que Él puede llenar de gozo su vida en este momento. Así como hizo el milagro instantáneamente de convertir el agua en vino. Cuando les dice: sáquenlo ahora. Ahorita te dice el Señor: saca ahora lo que tienes en tu corazón. Permíteme que yo lo saque. Déjame limpiar tu corazón. Entrégame tu vida, entrégame tu voluntad. Y yo me encargo de tu situación. Yo me encargo de llenarte de gozo. Porque dice la palabra de Dios que el que acepta a Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso ahora nosotros no dependemos de una botella de alcohol. Yo no dependo de un cigarro de marihuana para mostrar un momento de felicidad. Yo no dependo de algún placer momentáneo para decir: soy feliz.
Ahora dependo de Jesús, vivo para Jesús. Cuando experimenté el amor de Cristo, mi vida cambió, ya no dependo nada de eso. Yo no necesito alcohol para ser feliz. No necesito nada de lo que ofrece el mundo para mostrar una vida llena de gozo. Me gozo en la presencia de Dios, me gozo predicando la palabra de Dios, me gozo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús a mi vida, el milagro fue instantáneo. Yo le entregué toda mi voluntad a Dios. Yo le entregué mi vida al Señor. Y al instante yo descansé en su presencia y toda carga se me quitó. Así que venga a los brazos del Señor. Solamente obedezca la palabra, obedezca la orden que Dios nos da. Hagan lo que Él les diga, dice María. ¿Por qué no hizo María el milagro? Tal vez tú has vivido en una religión y no has recibido el milagro. El hacedor de milagros es Cristo Jesús. Vemos aquí cómo María acudió a Jesús, porque sabía que solamente Jesús podía hacer ese milagro. Y Jesús es el único que puede hacer ese milagro que tú estás necesitando o que tú anhelas en tu corazón. Jesús es el único que puede llenar tu corazón. Solamente obedécele, porque al obedecerle, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está el gozo. Le estamos demostrando cuando obedecemos que tenemos confianza en Él. ¿Hay algo que Jesús le ha pedido que haga en obediencia a Él y no lo ha hecho? Tal vez le han predicado, tal vez usted ha recibido un folleto, o tal vez usted tiene un conocido, un vecino, un amigo, un compadre, una comadre que le ha indicado y le ha invitado a la iglesia, que lo ha invitado que acepte a Jesús. Esa invitación se lo está haciendo Jesús, no es la persona. La persona es usada por Dios para decirle a usted que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que si usted ha recibido una petición de parte de Jesús, donde Él le ha pedido que haga su voluntad, que crea en Él, que le entregue su vida, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en su lugar y le dice: Señor, hoy te entrego mi vida? Cierre sus ojos y oremos. Señor, te doy gracias, Padre. Si hay algún amigo o algún hermano en Cristo que se haya separado de ti, Señor, que haya querido hacer siempre su voluntad y que esa rebeldía lo llevó a apartarse de ti, Señor, hoy vuélvelo a tus brazos, Señor, y perdónale. No le tomes en cuenta, Señor, sus faltas. Y aquel que no te conoce, Señor, toca su corazón, Padre Celestial, y hoy abrázalo, Padre. Aquellos amigos o aquellos familiares que van a estar viendo este mensaje, Señor, quebranta sus corazones y muéstrales, Padre Celestial, que solamente tú, Señor Jesús, eres el que haces los milagros poderosos. Tú eres el que transformas a las personas. Tú sanas heridas que aún desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, están allí guardados durante muchos años. Tal vez hay personas que hoy están escuchando este mensaje, que fueron heridos, que fueron traicionados, que fueron lastimados, que fueron ofendidos, tal vez con palabras, con actitudes o con golpes. Señor, y hoy te pido, Padre, que tú sanes sus corazones, que tú los vuelvas a ti, aquel que se alejó, Señor, y que tú traigas salvación, Señor, a aquel que no te conoce y que por primera vez o segunda vez ha escuchado mensajes acerca de ti. Tú eres el que haces milagros. Incluso vemos aquí en tu palabra, Señor, cómo tu madre María te pidió que hicieras un milagro y tú le dijiste: no ha llegado mi hora. La hora es cuando tú, Señor, lo crees conveniente, porque tú todo lo sabes. Tú eres soberano, tú sabes cómo hacer las cosas y por qué las haces. Nosotros debemos de confiar, nosotros debemos de ir con humildad delante de ti, Señor. Y Señor, queremos hoy entregarte nuestras vidas. Dígale usted ahí en su corazón: quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi ser. Te abro mi corazón, Señor, entra. Tal vez he tomado decisiones precipitadas, tal vez he tomado decisiones personales que me han llevado a
hasta este momento a encontrarme en esta situación en la cual me encuentro. Hoy, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, Señor. Yo quiero entregarte todo mi ser. Yo sé, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y vives por los siglos de los siglos. Tu palabra dice que tú hacías milagros, resucitabas muertos, hacías andar a los paralíticos, sanabas a los cojos, a los leprosos, le devolvías la vista a los ciegos. Hoy, Señor, te pido, Padre, que obres en mi vida y conteste, Señor, mi petición, mi oración, Señor. Necesito un milagro, pero primero necesito el milagro más grande, que es la salvación, Señor. Sálvame, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego, mi Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos en Cristo y amigos que van a estar viendo o escucharon este mensaje, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, creyendo en Dios, Jesús ya habita en su corazón, el Espíritu Santo ya lo selló, y créale al Señor, y lo que usted le pida, Él le va a contestar, pero vaya bajo estos principios que le enseñé en esta tarde, porque yo le enseñé, como le dije en un principio, a través de la palabra, y la palabra nos enseña que así nos debemos dirigir al Señor Jesús, porque Él es el que hace las maravillas, Él es el hacedor de milagros. Y yo sé que si usted fue sincero, hizo esta oración conmigo, que usted, amigo o amiga que nos ve por primera vez, Dios ya escuchó y conoce su corazón y sus pensamientos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Dele like. Si usted necesita alguna oración, ponga allí su comentario y nosotros les contestaremos. Vaya a la página de Casa de Rescate e Iglesia Resplandece. Ahí hay números, direcciones, y cualquier situación que usted esté viviendo, por muy difícil que sea, Jesús está presto a escucharle y a brindarle su mano poderosa. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y hasta luego.